Estoy a punto de contarles algo que sucedió hace solo 3 noches. Y aún ahora, mis manos todavía tiemblan mientras escribo esto. Imaginen esto. El sonido de un saxofón, tenues luces doradas rebotando en un techo de espejos, y yo sentado solo en una mesa para 2 que bien podría haber sido puesta para 1. Mi vaso de agua todavía tenía la rodaja de limón que no había tocado. Mi chaqueta colgaba pulcramente en el respaldo de mi silla. Y en medio de todo ese encanto y calidez, mi esposa estaba en la pista de baile con otra persona, moviéndose como si yo hubiera sido borrado. No solo lo imaginaba. Podía sentirlo. La forma en que se inclinaba hacia él como si estuvieran compartiendo un secreto. La forma en que su sonrisa parecía haber sido guardada para otra persona por completo. Y aquí está la parte que no puedo superar. En el momento en que sus manos se entrelazaron, ni siquiera miró en mi dirección. Ni una vez. Como si comprobarlo arruinara el momento. Me senté allí mirando la condensación en mi bebida intacta, preguntándome cuándo me había convertido en ruido de fondo en mi propio matrimonio. La gente a nuestro alrededor se reía, brindaba con sus copas, viviendo sus pequeñas escenas de película mientras mi escena era solo yo esperando que ella recordara que estaba allí. Entonces algo en mí, no coraje, no ira, solo esta especie de pesadez cansada, me hizo levantarme. No me abrí paso entre la multitud ni monté una escena. Simplemente comencé a caminar hacia la salida, mis zapatos resonando contra el suelo pulido. Había llegado a la mitad del camino cuando oí mi nombre. No dulce, no cariñoso, sino de pánico. Me giré y la expresión de su rostro no era de confusión. Fue un arrepentimiento instantáneo, casi físico. Y supe en ese momento que cualquier historia que pensáramos que estábamos viviendo acababa de cambiar a algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Cuando vi esa mirada en los ojos de Dana, no era el tipo de culpa fugaz que sientes cuando te han pillado en algo inofensivo. No, esto era agudo, profundo y con capas. El tipo de arrepentimiento que te golpea antes de que puedas siquiera formar una excusa. La música detrás de ella seguía sonando. La gente seguía riendo y bailando. Pero en ese instante, fue como si todo el salón de baile se congelara a nuestro alrededor. Carter, el hombre con el que había estado bailando, todavía tenía su mano suelta en su cintura, pero su sonrisa se había desvanecido. Me miró por encima del hombro como si acabara de darse cuenta de que había pisado un terreno peligroso. No me moví al principio. Honestamente, esperaba que lo ignorara, me saludara con la mano y volviera a su baile. En cambio, se apartó de él rápidamente y comenzó a caminar hacia mí. Sus tacones resonaron contra el suelo pulido mientras cerraba la distancia, pero se detuvo a unos 5 pies de distancia, casi como si estuviera tratando de leer mi expresión antes de decir algo. Lel, espera, dijo, y su voz tenía este filo, urgente, pero incierto, como si no estuviera segura de si suplicar o ordenar. La gente cercana había comenzado a darse cuenta. Podía sentir ojos sobre nosotros, curiosos, algunos divertidos, algunos susurrando. Debería haberme hecho querer irme más rápido, pero por alguna razón, me quedé quieto. Solo, comenzó, pero se interrumpió, mirando hacia atrás, hacia Carter, que ahora fingía estar muy interesado en algo al otro lado de la habitación. Su vacilación lo empeoró. Mi mente comenzó a llenar los espacios en blanco que ella no me estaba dando. Cada segundo que permanecía en silencio se sentía como una confirmación de que lo que acababa de pasar entre ellos no era tan inocente como a ella le gustaría que yo creyera. Luego, sin previo aviso, me cogió del brazo. No fue un toque suave, del tipo hablemos. Fue un agarre firme, como si tuviera miedo de que pudiera irme y no volver. Sus ojos recorrieron la habitación, escaneando los rostros vueltos hacia nosotros, y me di cuenta de que no estaba preocupada por mis sentimientos. Estaba preocupada por cómo se veía esto para todos los demás. Fue entonces cuando finalmente di un paso atrás y dije en voz baja pero lo suficientemente clara como para que me oyera por encima de la música, creo que has tomado tu decisión esta noche. Sus labios se separaron como si fuera a discutir, pero no salió nada. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Se puso pálida, casi como si acabara de recordar algo urgente, algo que no había pensado bien. Y esa fue la primera señal de que, fuera lo que fuera, iba más allá de un baile imprudente en medio de una fiesta.
Dana no intentó llevarme de vuelta a nuestra mesa. Ni siquiera sugirió que nos fuéramos de la fiesta juntos. En cambio, miró por encima del hombro de nuevo, hacia Carter. Y en esa fracción de segundo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No amor, no lujuria, sino el reconocimiento de un secreto compartido. Y eso me aterrorizó más que si los hubiera pillado besándose en medio de la pista. Carter, al darse cuenta de que lo estaba observando, hizo el más mínimo movimiento de cabeza. No a mí, a ella. Como si le estuviera diciendo sin palabras, no digas nada. Es extraño cómo tu cerebro comienza a catalogar todo cuando te sientes acorralado. Su mano en su cintura había estado baja, solo un poco demasiado baja para viejos amigos. La forma en que se había inclinado hacia él no era solo comodidad, era familiaridad. Y ahora su lenguaje corporal, su postura rígida, sus labios apretados, sus ojos rebotando entre él y yo, lo confirmaban. Este no era un baile improvisado. Era la continuación de algo que había comenzado mucho antes de esta noche. Quería exigir respuestas allí mismo, obligarla a explicar frente a todos. Pero lo último que quería era darles el espectáculo que probablemente estaban esperando. Así que me giré para irme de nuevo, pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, ella soltó, no es lo que piensas. Esa vieja frase clásica, la que casi nunca significa nada bueno. La siguió con, solo necesitábamos hablar. ¿Necesitaban hablar en una pista de baile mientras se abrazaban así? Casi me río, pero salió como una exhalación amarga. Un lugar divertido para una conversación, murmuré. Ella se estremeció, y Carter finalmente dio un paso adelante, decidiendo claramente que quedarse callado no lo haría invisible. Lel, hombre, creo que tienes la idea equivocada, dijo con esa misma voz suave que probablemente lo había sacado de problemas 100 veces antes. Dana y yo, hemos sido amigos durante años. Esto es solo un baile. Estaba listo para alejarme de ambos cuando un detalle me detuvo en seco. Carter no llevaba los gemelos estándar que los camareros habían repartido como recuerdos de la fiesta. Llevaba los de plata grabados que le había regalado a Dana por nuestro 5º aniversario. Los que me dijo que había perdido durante una mudanza. Mis ojos se clavaron en ellos y luego en ella. ¿Los perdiste, recuerdas?, pregunté, mi voz baja pero temblorosa. Se congeló, su boca abriéndose, cerrándose, y luego miró a Carter como si él acabara de entregarme la llave de una puerta cerrada. Y en ese momento, su rostro me dijo más de lo que cualquier confesión podría haberlo hecho. La verdad había estado justo frente a mí durante más tiempo del que me atrevía a imaginar. Por un momento, ninguno de los dos dijo una palabra. La mano de Carter se crispó a su costado como si estuviera debatiendo si meterla en el bolsillo o seguir luciendo los gemelos descaradamente. Dana, por otro lado, parecía como si alguien acabara de quitarle la alfombra de debajo de los pies frente a una habitación llena de extraños. El aire entre nosotros se sentía espeso, pesado, incluso por encima del sonido de la banda. El parloteo, las risas. Podía oír su respiración superficial. Mi mente intentaba correr en 2 direcciones a la vez. Parte de mí quería salir y no volver a mirar atrás. La otra parte necesitaba saber exactamente cuán profundo era esto. Me acerqué a Carter, no agresivamente, pero lo suficientemente cerca como para que el reflejo de los candelabros brillara en los eslabones de plata de sus puños. Dijo que los perdió, dije de nuevo, mi voz temblando menos ahora y volviéndose más fría. Hace años, durante una mudanza. Ahora están aquí, en ti. No estaba haciendo una pregunta, pero lo estaba desafiando a responder. Él no lo hizo. Simplemente miró a Dana con una expresión que no pude leer del todo. No era miedo. Era molestia, como si ella hubiera roto alguna regla tácita entre ellos. Dana finalmente habló, pero sus palabras solo torcieron el cuchillo. Lel, estás haciendo esto más grande de lo que es, dijo en voz baja, casi suplicando. Se los di porque él los necesitaba para algo. Era una explicación tan ridícula que de hecho me reía a carcajadas. ¿Los necesitaba para qué, Dana? ¿Una emergencia de gemelos de etiqueta? Podía sentir más ojos sobre nosotros ahora, miradas curiosas de personas que fingían beber sus tragos mientras escuchaban a escondidas.
Ella negó con la cabeza y volvió a buscar mi brazo, pero me aparté antes de que pudiera tocarme. Es complicado, dijo, y ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca iba a admitir la verdad aquí. Carter claramente tampoco quería ser parte de esta escena. Murmuró algo entre dientes y se alejó hacia la barra, dejándola sola conmigo. Esa debería haber sido mi señal para irme, pero en cambio, me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. Si crees que salir con él frente a mí va a ser la peor parte de esta noche, te equivocas, dije. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez en toda la noche, realmente pareció nerviosa. Lel, por favor, no hagas esto aquí, susurró. Di un paso atrás, dejándole ver la decisión que se formaba en mi mente. Y en ese momento, ni siquiera estaba seguro de que le asustaba más, la posibilidad de que montara una escena o el hecho de que pudiera irme en silencio. Lo que ella no sabía era que ya había visto suficiente para empezar a conectar puntos que ni siquiera me había dado cuenta de que existían. Y una vez que saliera de ese salón de baile, planeaba tirar de cada uno de ellos hasta que todo se desenredara. No salí furioso esa noche. Quería hacerlo, Dios, quería hacerlo, pero sabía que irme en un arrebato de humillación les daría a ambos la salida fácil de culparme por montar una escena. En cambio, me quedé otros 20 minutos, lo suficiente para verlos fingir no buscarse el uno al otro mientras se mezclaban con diferentes grupos. Era casi cómico. Carter de pie cerca de la barra hablando con un hombre de traje gris mientras sus ojos no dejaban de mirar hacia Dana, y Dana haciendo exactamente lo mismo desde el otro lado de la habitación, riendo con una mujer a la que claramente no estaba escuchando. Esa fue mi confirmación. La gente no actúa así por un baile amistoso. Cuando finalmente nos fuimos, el silencio en el coche era sofocante. Ella miraba por la ventanilla del pasajero, su reflejo en el cristal tan tenso como yo me sentía. No hablé, en parte porque sabía que si empezaba, no pararía. Cuando llegamos a casa, murmuró algo sobre un dolor de cabeza y fue directamente al dormitorio, cerrando la puerta antes de que yo pudiera siquiera cruzar el pasillo. Terminé sentado en la sala, mirando esos gemelos en mi mente hasta que me di cuenta de algo. Tenía el recibo original de ellos en alguna parte de nuestras cajas de almacenamiento, grabados, personalizados. Si eran los mismos, y sabía que lo eran, entonces el hecho de que Carter los llevara no era un accidente. A la mañana siguiente, mientras ella estaba haciendo recados, me puse a buscar. Encontré el recibo en una vieja carpeta polvorienta junto con la tarjeta de aniversario a juego que le había dado ese año. Tenía sus iniciales en la orden de empaque. No había lugar a dudas. Esos gemelos eran suyos, o al menos lo habían sido. Comencé a preguntarme cuándo había tenido la oportunidad de pasárselos a él. Y entonces me di cuenta. Esa conferencia de trabajo de hace 2 años. Estuvo fuera 4 días, regresó de muy buen humor y juró que había perdido una maleta durante el viaje. Recuerdo haberme sentido mal por ella. Ahora, no estaba tan seguro de que alguna vez hubiera habido una maleta perdida. No iba a confrontarla sin más pruebas, así que decidí tirar del primer hilo real. Busqué el nombre de Carter en línea. Me llevó menos de 5 minutos encontrar su perfil profesional, la misma sonrisa impecable, la misma confianza. Pero enterrado a 3 páginas de profundidad en los resultados de búsqueda había algo más. Un viejo boletín de antiguos alumnos de su universidad, una foto de un pequeño grupo de estudiantes. Estaba Dana apoyada en un banco del campus. Y justo a su lado, Carter con su brazo casualmente sobre sus hombros. La leyenda decía, ganadores de la competencia regional de marketing. Lo que me dejó sin aliento no fue el brazo ni la sonrisa. Fue que ella llevaba exactamente esos gemelos como pendientes. Misma plata, mismo grabado, solo modificados. Me quedé allí mirando la foto durante mucho tiempo, dándome cuenta de 2 cosas a la vez. Había mentido sobre haberlos perdido años antes de que yo se los diera. Y Carter había estado en su órbita mucho más tiempo y mucho más cerca de lo que yo había entendido. Y ahora tenía que decidir si el siguiente hilo que tirara desentrañaría la verdad o me arrastraría a algo a lo que no estaba preparado para enfrentarme. La foto de los antiguos alumnos no se me iba de la cabeza. Seguí mirándola hasta que la sonrisa engreída en el rostro de Carter se grabó en mi memoria.
La idea de que esos gemelos habían existido en su historia privada mucho antes de que fueran míos para dárselos me carcomía. Había estado desempeñando el papel de esposo sin darme cuenta de que podría haber estado a la sombra todo este tiempo. Pero sentarme en mi sala de estar dándole vueltas a viejas fotos no me iba a llevar a ninguna parte. Si había más, necesitaba verlo con mis propios ojos, no solo reconstruirlo a partir de pedazos. 2 noches después, Dana dijo que se iba a encontrar con una amiga después del trabajo. Mencionó un nombre que nunca había oído antes, un nombre de mujer, convenientemente, y actuó como si tuviera prisa. Asentí, fingiendo creerle. Pero 30 minutos después de que se fuera, estaba en mi coche, manteniendo suficiente distancia para asegurarme de que no me viera en el retrovisor. Mi corazón latía con fuerza de esa manera patética y de autodesprecio que lo hace cuando sabes que has pasado de la sospecha al espionaje descarado. Pero en ese punto, necesitaba saber en qué lado de la línea estaba realmente mi matrimonio. No condujo hacia ningún barrio que reconociera. En cambio, se detuvo en una concurrida avenida llena de restaurantes y salones, el tipo de lugar donde nadie realmente se fija en quién entra o sale. Aparqué al otro lado de la calle, manteniéndome bajo en mi asiento mientras ella caminaba rápidamente hacia una entrada lateral de un bar con poca luz. Esperaba que desapareciera dentro sola, quizás para encontrarse con esta misteriosa amiga en la mesa. Pero entonces, como si el aire mismo hubiera cambiado, Carter surgió de las sombras cerca de la entrada. No llevaba traje esta vez, solo una chaqueta oscura y ese mismo aire de propiedad sin esfuerzo de cualquier espacio en el que entrara. Ella ni siquiera dudó. Sonrió, la misma sonrisa luminosa del gala, y lo abrazó como si hubiera estado esperando toda la semana este momento. No un abrazo rápido y educado, uno de esos de cuerpo entero y liberación lenta. Luego, para la confirmación de mi estómago revuelto, tocó el puño de su manga. Mis ojos se clavaron allí, el mismo brillo plateado. Mis gemelos. Entraron juntos, y ese debería haber sido mi punto de quiebre. Pero en lugar de confrontarlos, esperé. Pasó una hora, luego otra. Cuando finalmente salieron, no se reían. Estaban en medio de una discusión intensa, casi susurrada. Ella gesticuló hacia mí sin darse cuenta, sus manos cortando el aire en dirección a la calle. La expresión de Carter era de pura molestia, pero cuando levantó la vista por un segundo, sus ojos barrieron la fila de coches aparcados. Me agaché tan rápido que casi me golpeó la cabeza con el volante. Cuando volví a mirar, caminaban en direcciones opuestas. Dana fue a su coche, con los hombros rígidos. Carter sacó su teléfono, miró la pantalla y luego se dirigió por la calle como si nada hubiera pasado. No seguía a ninguno de los dos a casa. Simplemente me senté allí en silencio, agarrando el volante, tratando de averiguar si la discusión que acababa de presenciar era mi última advertencia o mi última oportunidad de obtener la verdad completa antes de que fuera demasiado tarde. La noche después de seguirlos, no dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando el leve sonido de la respiración de Dana a mi lado, preguntándome cómo alguien podía descansar tan fácilmente con tanto que ocultar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mano en la manga de él, sus dedos rozando los gemelos como si fueran un apretón de manos secreto entre los dos. Sabía que no podía seguir rodeando la verdad. Era hora de entrar de lleno en ella. Incluso si no me gustaba lo que encontraba. Decidí que no sucedería en casa, donde ella podría retirarse al dormitorio o irse furiosa. La quería en un lugar del que no pudiera escapar sin hacerlo obvio. Así que le dije que había hecho una reserva para cenar en un pequeño y tranquilo restaurante italiano que a ella le gustaba, del tipo con reservados profundos y poca luz. No le dije que también había invitado a un tercer comensal. Pareció casi aliviada cuando llegamos, probablemente pensando que este era mi torpe intento de mejorar las cosas. Incluso me sonrió por primera vez en días, pidiendo una copa de vino y charlando sobre su día. Pero justo cuando llegó el pan, lo vi, a Carter, entrando por la puerta. El anfitrión señaló nuestra mesa y la sonrisa de Dana se congeló en su lugar. Su voz bajó al instante. «¿Qué está haciendo él aquí?», susurró. «Pensé que sería más fácil si estuviéramos todos en la misma habitación», dije en voz baja, manteniendo un tono uniforme. Carter parecía tan incómodo como ella, pero se sentó frente a mí sin decir una palabra.
Durante unos segundos, nadie habló. El único sonido era el suave tintineo de los cubiertos de las mesas de alrededor. Me incliné hacia adelante, mirando directamente a Dana. Hace 2 años, me dijiste que perdiste esos gemelos en una mudanza. Ahora están en él. ¿Quieres explicarlo tú o debería hacerlo él? Sus ojos se dirigieron a Carter, y esa fue mi respuesta antes de que siquiera abriera la boca. Él se aclaró la garganta. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es?, pregunté, mi voz baja pero firme. Dana finalmente habló, pero su explicación no fue lo que esperaba. No se perdieron. Se los di antes de que nos casáramos, dijo, sus palabras apresuradas, casi ensayadas. Los tomé prestados cuando me los diste. No pensé que te darías cuenta. No tenía sentido. Los tomaste prestados, repetí. Carter intervino. Originalmente eran míos. Un regalo de ella en la universidad. Debes haberlos hecho rehacer o algo así cuando se los diste. Me quedé mirándolos. Las piezas encajando de la peor manera posible. Los gemelos no eran solo joyas. Eran una reliquia de algo que habían compartido mucho antes de que yo la conociera. Y ella me había dejado dárselos de nuevo, sonriendo como si fuera la primera vez. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaba compitiendo con otro hombre por su atención. Había estado viviendo a la sombra de una historia que comenzó años antes de que mi capítulo siquiera comenzara. Durante un largo momento, me quedé sentado mirando a los dos al otro lado de la mesa. Dana no podía mirarme a los ojos, y Carter parecía que ya estaba ensayando cualquier versión de esta noche que se contaría a sí mismo para que sonara menos fea. Hace un mes, probablemente habría rogado por una explicación, tratado de salvar lo que teníamos, convencido de que la historia no importaba si podíamos empezar de nuevo. Pero sentado en ese reservado, me di cuenta de que no quería ser parte de una historia que había sido escrita antes de que yo llegara. Me recliné, sintiendo una inesperada sensación de calma invadirme. ¿Sabes qué? No necesito los detalles, dije en voz baja. Porque sean cuales sean, no cambian el hecho de que merezco más que esto. Los labios de Dana se separaron como si fuera a replicar, pero no salieron palabras. Carter tampoco dijo nada. Simplemente se quedó mirando la mesa, sus gemelos captando la luz de una manera que los hacía parecer menos un símbolo invaluable y más un trozo de chatarra. Me levanté, dejé suficiente dinero en la mesa para cubrir mi comida intacta y me giré para irme. Dana empezó a decir mi nombre, pero no me detuve. Al salir al aire fresco de la noche, me sentí más ligero. No porque la situación no doliera. Dolía de maneras que no podía expresar del todo con palabras, sino porque finalmente había salido de la sombra de su pasado y entrado en un futuro que realmente podía construir para mí. Durante las semanas siguientes, solicité la separación, encontré un pequeño apartamento con vistas al parque y comencé a recuperar pedazos de mi vida que no me había dado cuenta de que había regalado, cosas simples como cocinar mis propias cenas, reorganizar los muebles como me gustaba, incluso elegir un nuevo reloj para mí. Todo ello me recordaba que no tenía que medir mi valía en función de la historia de otra persona. Dana envió algunos mensajes al principio, algunos de disculpa, otros defensivos, pero finalmente se detuvieron. Carter nunca se puso en contacto. Y aquí está la cosa, no veo esto como la noche en que perdí mi matrimonio. Lo veo como la noche en que dejé de ser un personaje secundario en la historia de otra persona. Todavía tengo mi dignidad, mi libertad y una extraña sensación de alivio que no pensé que sentiría tan pronto. Así que, esa es mi confesión. Tengo curiosidad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué momento habría sido el punto de quiebre para ti? Házmelo saber en los comentarios porque me encantaría escuchar tu opinión. Y recuerda, estás viendo Reddit Confessions, donde las historias reales se encuentran con lecciones reales.